preciosa sangre que mi vida cambió, mis pecados, mis culpas lavó. Muy buenas tardes, amigos, amigas, hermanos y hermanas. En esta tarde vamos a continuar compartiendo una visión, una revelación que Dios nos viene dando de hace poco tiempo. Y le damos gracias a Dios porque hemos entendido lo que Él dice en Habacuc. Escribe la visión y déjala rodar. Porque esa es la idea, que toda la palabra revelada que nosotros recibimos de parte de Dios, nosotros la podamos compartir con ustedes. Y por eso estamos una vez más conectados a través de este medio de comunicación por YouTube, para que ustedes disfruten de esta nueva palabra que venimos compartiendo desde hace un tiempo para acá. Vamos a continuar con el tema de la limpieza espiritual. Nosotros veníamos hablando de Daniel capítulo 12, versículo 10, donde decía que una de las señales del fin es precisamente que muchos seremos lavados, limpiados, purificados y emblanquecidos como una señal del fin del tiempo. Porque precisamente de eso se trata. Estamos en el tiempo donde Cristo Jesús, como Rey de Reyes y Señor de Señores, viene a buscar su iglesia. Pero Él viene a buscar una iglesia limpia, sin mancha y sin arruga. Y para eso tenemos que limpiarnos y lavarnos y purificarnos con el poder de su sangre. En el Antiguo Testamento, Dios estableció la figura del cordero animal para que a través del sacrificio el sumo sacerdote llevara la sangre de ese animal al lugar santísimo, al propiciatorio, y de esa manera el pueblo fuera totalmente lavado con esa sangre. Es decir, que esa sangre expiaba todas las faltas, todos los pecados del pueblo. Ahora, en el Nuevo Testamento, ya no es un animal, sino que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando Juan el Bautista fue a bautizar a Jesús, él dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Juan el Bautista, que fue el precursor, el que introdujo esta limpieza a través del arrepentimiento y del bautizo, dijo que era el Cordero que iba a limpiar nuestros pecados, nuestra iniquidad y nuestras rebeliones. Por eso nosotros vemos en Lucas y vemos también en Isaías 53 y 54 cómo Juan se refiere precisamente a Cristo y lo señala como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el libro de Isaías, en el capítulo 53 y 54, Dios le muestra al profeta Isaías cómo ese Cordero de Dios iba a ser sacrificado y cómo iba a pasar por ese proceso en el cual iba a pagar el precio. El primer aspecto que vamos a analizar es el de Lucas 3, del 3 al 6. Aquí vemos cómo Juan el Bautista, que era el precursor de Jesús, decía que él iba a hacer un llamado para que la gente se arrepintiera y se bautizara. Es decir, que el bautizo fuera como una forma de que la gente se arrepintiera y se lavara. Pero que detrás de él venía uno más poderoso que él, que era Jesús, que él iba a limpiar con fuego del Espíritu Santo. Es decir, que la limpieza iba a ser mucho más profunda. Eso nos marca a nosotros los niveles por los cuales Dios nos va a pasar, por los cuales nosotros vamos a caminar. El bautizo es una de las condiciones que Dios nos pide a nosotros recién convertidos. Pero después, en la medida que nosotros vamos caminando con Dios, la forma de Dios limpiarnos a nosotros se va a profundizar. Por eso siempre Juan el Bautista hacía la énfasis que él bautizaba con agua para arrepentimiento, pero que detrás venía uno más poderoso que él, que iba a limpiar con el fuego del Espíritu Santo. Vemos también el caso, ¿verdad?, en Hechos 2:38, como el apóstol Pedro, haciendo cumplimiento de lo que Juan el Bautista decía,
Él, después que predicaba a Jesucristo, llamaba a la gente a que se arrepintiera y de una vez bautizarse. Porque el arrepentimiento, al igual que como veníamos hablando en las veces anteriores, ¿cuál es el proceso de limpieza? Primero, reconocer el pecado. Segundo, pedir perdón por ese pecado. Tercero, arrepentirnos por ese pecado. Y ese arrepentimiento, cuando es verdadero, va a dar fruto de arrepentimiento. Por eso es que acá vemos que en el libro de Hechos, capítulo 2, versículos 38 y 22 y 16, el apóstol Pedro hacía énfasis de que la gente se arrepintiera y después se bautizara, como inicio de una vida en Cristo Jesús, como la primera etapa de ser lavados y limpiados nosotros en nuestra vida. Pero después, caminando en Jesucristo, el proceso de limpieza se iba a profundizar. Por eso nosotros vemos, hermanos, a este nivel, nosotros como iglesia, que Dios nos exige una mayor limpieza cada día más. ¿De qué manera? Nosotros vemos en el libro de Juan, en el capítulo 6, donde Él dice que Él es el pan de vida y que el que no come de su carne y no bebe de su sangre no tiene vida. Porque precisamente la sangre de Él nos devuelve la vida cuando nosotros hacemos ese proceso de limpieza y tomamos su sangre y comemos su carne. Aquí en Juan 8:11 vemos dos ejemplos. Uno, el de la mujer adúltera. Cuando todos venían a acusarla, todos venían a apedrearla, Cristo Jesús no la acusó y mucho menos la apedreó, sino que le dijo, vete y no peques más. Ese no peques más significa un verdadero arrepentimiento, es un cambio de vida que uno hace después que ha venido por un camino incorrecto. Y vemos el otro caso de Zaqueo. Zaqueo, ustedes saben y conocen, que era un cobrador de impuestos, el cual se prestaba mucho para extorsionar y sobornar a la gente. Él, cuando vio a Jesús entrar a su casa, él se arrepintió de todo lo que había hecho y estaba dispuesto a repartir todas esas pertenencias que tenía de manera incorrecta. Quiere decir que en el caso de la mujer adúltera y en el caso de Zaqueo, vemos cómo hay frutos de arrepentimiento de manera inmediata. Y eso es lo que Dios quiere con cada uno de nosotros, que nosotros de verdad, podamos dar fruto de arrepentimiento. Porque cuando nosotros damos fruto de arrepentimiento, el proceso de limpieza va a ser cada día mayor y va a traer mejores resultados en nuestras vidas. También vemos el caso de 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 1. Todos nosotros, cuando llegamos a Cristo Jesús, venimos con muchas necesidades y muchas carencias. Carencias en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Tenemos muchas necesidades. Nosotros siempre, regularmente, la mayoría de la gente llega a los caminos de Dios por esas carencias, por una necesidad. Pero ¿qué sucede? Dios empieza a llevarnos de su mano para que nosotros comencemos a sacarnos toda esa contaminación espiritual, todas esas situaciones que en el pasado nosotros acostumbrábamos a hacer. Y Dios nos empieza a mostrar que para poder recibir respuestas y bendiciones de todo lo que nosotros necesitamos, Él mismo nos va enseñando que tenemos que irnos limpiando, que tenemos que irnos lavando, delastrándonos de toda esa contaminación que nosotros traemos. Quiere decir que si nosotros no entendemos que es importante y necesario limpiar nuestras vidas espirituales, es imposible que podamos recibir el cumplimiento de las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque lo que Dios da es permanente. Y si Dios no nos da en una condición de contaminación espiritual, lo volvemos a perder. Pero como las cosas de Dios son eternas, entonces por eso Él empieza a procesarnos para que nosotros nos limpiemos y podamos recibir todas esas cosas que antes no teníamos, todas esas necesidades, toda esa situación que nosotros antes teníamos. Él nos va a traer respuesta, pero con esa condición. Y por último, en Hebreos capítulo 9, versículo 13-14, habla precisamente de los sacrificios de los animales en el Antiguo Testamento.
y lo compara con el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces vemos que si la sangre de los animales en el Antiguo Testamento traía resultados efectivos, traía manifestaciones gloriosas de Dios, traía la mano poderosa y el brazo extendido de Dios a favor del pueblo de Israel, ¿cuánto más ahora la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que fue derramada precisamente para eso, para que nosotros tengamos una victoria asegurada, para que nosotros podamos recibir una bendición y para que nosotros, hermanos, caminemos de la mano de Dios, asegurándonos todo eso que nosotros necesitamos? Amigos, aquí tenemos la solución, tenemos la respuesta para cada una de las carencias que todavía tenemos y que aún siendo cristianos todavía no hemos resuelto. Pero Él nos dio ya la solución. La sangre de Cristo, que tiene el poder de la vida de Él, trae respuesta y solución a nuestras vidas, en todos los aspectos, en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo. De tal manera que si usted nunca ha recibido respuesta ni solución de alguna situación, aquí le brindamos esta solución. La sangre de Cristo tiene poder, porque es la vida de Dios en nosotros. Le invitamos a que se suscriba, le invitamos a una nueva oportunidad y que usted pueda compartir esto con otra persona. Le damos gracias a Dios por este momento que hemos compartido y le damos gracias a Dios porque sabemos que esta palabra revelada en su espíritu va a traer resultados. Bueno, hermanos, amigos, hasta la próxima oportunidad que nos volvemos a conectar para recibir palabra de vida de parte de Dios. Muy buenas tardes. Preciosa sangre que mi vida cambió, mis pecados, mis culpas lavó.